Al inicio, vemos una nave de dimensiones enormes y de inmediato se nos indica su nombre y que se trata de una nave minera. Y honestamente, pensando en el futuro y en el momento en que la humanidad continúe realmente la aventura espacial, esto tendría muchísimo sentido. La minería espacial probablemente sería de las primeras grandes industrias cuando logremos rentabilizar de verdad los viajes fuera de la Tierra. Vemos esta nave gigantesca, pero con una tripulación muy pequeña. Solamente 7 personas la manejan, lo cual también suena lógico si pensamos en maximizar ganancias y en una sistematización de procesos donde prácticamente todo estaría automatizado y robotizado. La nave se siente vacía, o al menos inerte. Esto es Alien, el octavo pasajero, dirigida por el legendario Ridley Scott y estrenada en 1979. De repente, la nave empieza a encenderse aparentemente de manera automática. Entonces pasamos al cuarto donde la tripulación se encuentra en animación suspendida. Y aquí hay algo bastante interesante. Para viajes de enormes distancias en el espacio y con el tipo de propulsión que hasta hoy conocemos, probablemente esta sería la forma más viable de viajar. No solamente por el ahorro de recursos dentro de la nave, sino también por el enorme desgaste psicológico que implicaría pasar meses encerrado con una tripulación tan pequeña y en un ambiente tan aislado. Honestamente, la locura sería algo bastante común en este tipo de viajes. Vemos cómo poco a poco los tripulantes empiezan a despertar y la película lo representa bastante bien, porque después de pasar meses, quizá muchísimos meses, completamente inmóviles, sería absurdo que simplemente se levantaran como sin nada. Poco a poco, empiezan a despabilarse después de haber estado tanto tiempo en animación suspendida. Y aquí comenzamos también a notar algo importante. Esta no es la típica tripulación elegante y superprofesional de astronautas que normalmente veíamos en la ciencia ficción clásica. No, aquí vemos más bien trabajadores espaciales, mineros espaciales. La manera en que hablan, se comportan y conviven tiene mucha informalidad, y eso hace que todo se sienta muchísimo más real. Hola amigos, bienvenidos a este espacio ideado para volver a disfrutar, analizar y profundizar en nuestras películas favoritas, los personajes más queridos de la vida y el espectáculo, y alguno que otro tema que sea de interés popular. Yo soy Terius y esto es Terius List, donde pasaremos un rato agradable y divertido. Entonces la nave llama al capitán, Dallas, quien después de tomar su café se dirige a hablar con la computadora principal. Y aquí también hay que recordar algo importante. Esta película fue hecha en 1979. Muchísimo antes de toda la tecnología que hoy conocemos. Eso se refleja completamente en la estética de la película. Hoy estamos acostumbrados a ver hologramas, proyectores 3D, interfaces flotantes y todo tipo de tecnología futurista. Pero aquí, la sala de la computadora principal tiene un estilo totalmente retro desde nuestra perspectiva actual, pero eso también le da muchísimo encanto. Antes de continuar, una advertencia de spoiler. Si no has visto esta película y prefieres descubrirla sin saber nada de antemano, te recomiendo guardar este video para más tarde. Ver la película primero y luego regresar aquí para analizarla juntos. Y si ya la viste, o si eres de los que disfrutan cuando la historia ya la conocen antes, adelante. Hay muchísimo que platicar sobre esta obra maravillosa. Dallas se comunica entonces con la computadora madre para preguntar qué es lo que está ocurriendo, porque ni siquiera él entiende todavía por qué fueron despertados. Básicamente, le hace la pregunta más importante: ¿cuál es el problema? Mientras tanto, el resto de la tripulación comienza a prepararse pensando que ya están terminando su viaje, pero entonces descubren algo terrible. Están lejísimos de la Tierra, ni siquiera están dentro del sistema solar. El vehículo comercial de exploración y transporte, Nostromo, intenta obtener información para saber dónde están y qué fue lo que ocurrió. El capitán reúne a toda la tripulación para explicarles la información que obtuvo de la computadora principal. Les informa que recibieron una transmisión desconocida mientras estaban a mitad de camino de regreso a la Tierra. No saben de qué se trata, no pueden traducirla, ni siquiera saben si el origen del mensaje es humano. Esto sucede en el año 2122 de nuestra era. Los tripulantes del USS Nostromo son Dallas, el capitán, Kane, segundo al mando, Helen Ripley, tercer comandante, Lambert, piloto, Ash, oficial científico, y los técnicos en máquinas Parker y Brett. Y después conoceremos al gato Jonesy. Entonces llega la cuestión principal. Las instrucciones indican que deben atender ese llamado. El oficial científico les recuerda que dentro del contrato existe una cláusula que obliga a investigar cualquier transmisión de origen desconocido. Así que quieran o no, la tripulación se ve obligada a dirigirse hacia esa misteriosa señal.
Esto tiene mucha lógica. Pensemos en la época en que la humanidad comenzó a realizar aquellos enormes viajes transoceánicos. Conforme empezó el tráfico marítimo internacional, también tuvieron que establecerse leyes y reglas navales, sobre todo lo relacionado con señales de auxilio, SOS, provenientes de barcos desconocidos. De hecho, la obligación marítima de auxiliar personas o embarcaciones en peligro existe desde hace siglos como una costumbre naval, aunque comenzó a formalizarse legalmente entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Uno de los momentos más importantes ocurrió después del hundimiento del Titanic en 1912. A raíz de esa tragedia, se fortaleció muchísimo el asunto de las leyes internacionales relacionadas con auxilio obligatorio y comunicación de emergencia. Entonces, si lo pensamos bien, la siguiente gran aventura de la humanidad sería precisamente el espacio. Y no suena nada extraño imaginar que en el futuro esas mismas leyes marítimas terminen adaptándose a los viajes espaciales, exactamente como lo plantean en Alien. Entre protestas y bastante inconformidad, la orden es clara. Tienen que acudir a investigar el mensaje recibido. Entonces llegan a un sistema solar completamente desconocido. Es lanzado un vehículo de descenso para dirigirse al planeta, o quizás una de sus varias lunas, desde donde fue enviada la transmisión. Y aquí hay algo curioso. Prácticamente toda la tripulación viaja en el módulo de descenso. Nadie se queda en la nave principal. Todo el mundo participa. Probablemente porque consideran que podría tratarse de una emergencia algo complicada. Y esta vez la película se siente muy realista. El diseño del vehículo de descenso recuerda muchísimo a los módulos lunares del programa Apolo. No por su forma, sino por el proceso de descenso, que no es nada elegante ni espectacular, como muchas otras películas modernas de ciencia ficción. Aquí todo luce pesado, industrial y funcional. De hecho, cuando aterrizan tienen bastantes problemas. El descenso es duro, no estaba planeado y termina provocando daños internos, fugas y hasta pequeños incendios dentro del vehículo. Los técnicos en máquinas reportan daños importantes en los motores y bastante molestos explican que tardarán muchas horas en repararlos. Ripley baja a supervisar la situación, aunque claramente a ellos no les agrada mucho tener a la suboficial vigilándolos mientras trabajan. Mientras tanto, el capitán prepara al grupo que irá a investigar la fuente de la señal, localizada aproximadamente a 2 kilómetros del lugar de aterrizaje. Les pide que se preparen con trajes y armas porque no tienen idea de qué podrán encontrar allá afuera. Salen Dallas, Kane y Lambert. Los técnicos siguen mostrando su molestia y la recalcan a Ripley, que si encuentran algo valioso en esa expedición, ellos esperan recibir su parte correspondiente. Esto claramente irrita a Ripley, aunque termina respondiéndoles que sí, que obtendrán su porcentaje si algo importante sale de ese viaje. En medio de un paisaje completamente inhóspito y bastante tenebroso, los astronautas, ahora convertidos prácticamente en investigadores, encuentran una estructura absolutamente alucinante, algo totalmente distinto a lo que se había visto hasta entonces en la ciencia ficción espacial. Y aquí es relevante mencionar a H.R. Geiger, el artista suizo responsable del diseño visual de la nave alienígena y de las criaturas que veremos más adelante. Honestamente, el trabajo de Geiger fue tan revolucionario que terminó ganando el Oscar en los Academy Awards por mejores efectos visuales por esta película. Y sinceramente, totalmente merecido. Porque el diseño biomecánico de Geiger cambió para siempre la ciencia ficción y el horror espacial. Incluso hoy sigue viéndose perturbador y verdaderamente extraterrestre, no simplemente como un actor disfrazado. Y gran parte del éxito y permanencia de esta franquicia hasta nuestros días se debe precisamente a la originalidad de este diseño alienígena. Tanto así que la saga ha continuado durante décadas y hasta ahora suma 8 películas, incluyendo los crossover con Depredador. Si es de su interés, háganmelo saber en los comentarios y con gusto preparamos una reseña de estas producciones cinematográficas. Actualmente pueden ver Alien en Disney Plus, Hulu o plataformas digitales de renta. Los astronautas logran internarse en la gigantesca y extraña nave, la cual tiene un diseño totalmente radical y honestamente casi hasta orgánico. Más que una nave espacial, recuerda a los túneles de un hormiguero o de un termitero gigante. Todo se siente vivo, húmedo, extraño, como si la nave hubiera crecido en vez de haber sido construida. Llegan a una zona muy extraña y descubren algo verdaderamente perturbador, un ser gigantesco sentado en lo que parece ser un puesto de mando de la nave, pero lo que queda de él es precisamente un esqueleto fosilizado, pegado al asiento después de quién sabe cuánto tiempo. Y aquí hay un detalle importantísimo. El cuerpo tiene un enorme agujero en el pecho y los huesos están doblados hacia afuera, como si algo hubiera explotado desde el interior de su cuerpo. Desde este momento, la película ya nos está insinuando cosas muy importantes sobre la naturaleza de esta criatura, aunque todavía no lo entendemos. Y este punto
terminaría siendo clave para toda la franquicia, porque en películas posteriores descubriremos mucho más sobre ese extraño ser, conocido después por los fans como el Space Jockey. Lambert ya está totalmente aterrorizada y suplica que se vayan de ahí. Al mismo tiempo, en el módulo de descenso, Ellen Ripley le informa a Ash que la computadora principal finalmente logró descifrar parte de la transmisión. Y aquí viene algo muy importante. El mensaje no es una llamada de auxilio, sino una advertencia. Una advertencia de que se alejen de ahí, de que no se acerquen a esa nave. Ripley quiere salir inmediatamente a advertirles, pero no puede comunicarse con ellos porque las condiciones del planeta bloquean las comunicaciones. Entonces Ash le dice algo bastante inquietante, que ya no tiene caso tratar de ir, porque para cuando ella llegue, ellos ya habrán encontrado lo bueno o lo malo que hay ahí afuera. Y desde aquí empezamos a notar que Ash tiene una actitud bastante extraña respecto a todo este asunto. Mientras exploran la nave, Kane encuentra una sala gigantesca en la parte inferior. Baja a investigar y descubre algo totalmente perturbador. Cientos de estructuras extrañas que parecen enormes huevos, cubiertos por una especie de niebla misteriosa que aparentemente funciona como protección. Kane resbala y cae entre ellos. Curioso, toca una de las estructuras y entonces esta empieza a reaccionar, casi como si estuviera viva. De repente la parte superior del objeto se abre bruscamente. Kane se acerca para observar mejor porque algo parece moverse adentro, algo completamente orgánico, y entonces, de golpe, la criatura salta directamente sobre su casco. Lo siguiente que vemos es a dos de los astronautas cargando con muchísima dificultad el cuerpo de Kane, de regreso al módulo de descenso. El capitán Dallas le exige a Ripley que abra inmediatamente la esclusa de descontaminación, argumentando que ya realizaron el protocolo necesario. Pero Ripley nota inmediatamente el organismo adherido al casco de Kane y pregunta qué demonios es eso. Dallas le responde que es una criatura que se le pegó al rostro y que necesitan llevarlo urgentemente a enfermería. Ripley se niega a abrir la puerta. Ella argumenta, con toda la razón del mundo, que podrían poner en peligro a toda la tripulación por un riesgo biológico. Pero entonces Ash, que está justo afuera de la esclusa, ignora completamente el orden de Ripley, quien en ese momento es el oficial al mando dentro de la nave, y Ash abre la puerta para permitirles entrar. Cuando finalmente logra retirar el casco de Kane, aparece una de las imágenes más perturbadoras de toda la película. Una criatura horrible, con múltiples patas, adherida completamente a su rostro y sujetándolo por el cuello mediante una larga cola. Al hacerle estudios descubren algo todavía peor. El organismo mantiene vivo a Kane, le suministra oxígeno y aparentemente le está inyectando algo dentro de su cuerpo. Intenta remover uno de los dedos del organismo utilizando un láser quirúrgico, pero al cortarlo brota un líquido que resulta ser un ácido increíblemente potente, capaz de perforar varios niveles del casco de la nave. En ese momento comprenden algo terrible. Si intentan arrancarlo por la fuerza, además de matar a Kane, podrían destruir la nave entera. Ahí se dan cuenta de que probablemente están frente a un sistema de defensa biológico extraordinariamente perfecto e inimaginable. Deciden que lo mejor será mantener a Kane con vida, llegar nuevamente al Nostromo y colocarlo en animación suspendida con toda la criatura adherida al rostro. Por eso aceleran las reparaciones del módulo de descenso. Ripley enfrenta entonces a Ash y le reclama directamente por qué permitió el ingreso del organismo a la nave. Él responde que solamente obedecía órdenes del capitán, pero Ripley le deja muy claro algo. Mientras el capitán está fuera de la nave, ella es la oficial al mando. Ash responde tranquilamente que, por un momento, lo olvidó. Y desde aquí, la película ya empieza a dejarnos pistas de que Ash siente un interés demasiado grande por la criatura, mientras evita constantemente que Ripley vea exactamente qué está haciendo durante sus investigaciones. Pasa algún tiempo y de repente llaman a la tripulación porque ocurrió algo con Kane. Todos llegan rápidamente a la enfermería y descubren algo inquietante. El organismo ya no está adherido a su rostro. Entran con muchísima precaución, esperando lo peor. Entonces la criatura aparece de repente. Cae sobre Ripley, pero descubren que está moribunda o ya muerta. Kane aparentemente se encuentra bien, está vivo, estable, pero sigue en un estado de coma. Ripley insiste inmediatamente en que deben deshacerse del organismo, pero Ash se opone por completo y argumenta que debe ser llevado a la Tierra para su estudio. Dallas termina dándole la razón a Ash, diciendo que esa es precisamente el trabajo de un oficial científico. Ripley protesta diciendo que no confía en él, y entonces Dallas revela un dato muy interesante. El anterior oficial científico fue reemplazado apenas 2 días antes de iniciar el viaje, y Ash fue enviado directamente por la compañía. Y aquí surge un concepto fundamental dentro de la saga. En esta primera película solamente se habla de la compañía, casi como una entidad misteriosa y sin rostro, pero más adelante descubriremos que se trata de Weyland Yutani, una gigantesca corporación que tendrá
tendrá una enorme influencia en prácticamente todos los acontecimientos futuros de la franquicia. Lambert les da entonces una noticia bastante desalentadora. Dadas las condiciones actuales, todavía les faltan aproximadamente 10 meses para llegar a la Tierra. Así que toman la decisión de poner a Kane en cuarentena y regresar todos nuevamente al criosueño para continuar el viaje. Pero justo antes de hacer eso, Ash les informa que deben ir rápidamente a la enfermería, porque hubo cambios importantes en la situación de Kane. Kane ha despertado y aparentemente está completamente normal. No recuerda prácticamente nada, solo tiene una horrible sensación de haber estado dentro de una pesadilla donde no podía respirar. Todos se muestran bastante optimistas al verlo recuperado, y Kane incluso bromea que antes de volver al criosueño lo único que quiere es una rica comida. Así que todos, bastante relajados y contentos, se dirigen al comedor para tener una última cena antes de continuar con el viaje en criosueño. Esta cena funciona increíblemente bien porque la película nos hace bajar totalmente la guardia. Todo parece indicar que el problema ya pasó. Todos están relajados, riendo, bromeando, hasta que de repente Kane empieza a sentirse muy mal. Advertencia para mis queridos espectadores. La siguiente escena puede resultar perturbadora. Si eres sensible a la sangre o escenas fuertes, puedes apartar la vista de la pantalla un momento y yo seguiré describiendo lo que ocurre para que no pierdas el hilo de la historia. Kane comienza a convulsionarse violentamente. Al principio todos creen que simplemente se está ahogando o sufriendo algún tipo de ataque, pero entonces ocurre algo espantoso. De manera repentina, algo literalmente revienta desde el interior de su pecho. Su esternón parece explotar desde adentro y una extraña criatura emerge violentamente de su cuerpo, destrozándolo por completo frente a toda la tripulación. Parker intenta matar inmediatamente al ser, pero Ash se lo impide, y en cuestión de segundos, la pequeña criatura escapa a toda velocidad hacia el interior de la inmensa nave. Y aquí hay un dato interesante que sucedió durante el rodaje de esta escena. Gran parte del elenco no sabía exactamente cómo iba a verse el efecto práctico de la salida de la criatura, así que muchas de las reacciones de horror y sorpresa que vemos en los actores son totalmente genuinas, y la verdad es algo que le da mucha vida a esta escena. Después, igual que en las antiguas tradiciones marítimas, el cuerpo de Kane es lanzado al vacío, solo que en este caso no es al mar, sino a la inmensidad del espacio. La tripulación decide prepararse para cazar a la criatura. Se dividen en varios grupos y utilizan una especie de varilla eléctrica con la que esperan poder electrocutar y atrapar a la criatura. Durante la búsqueda, Brett encuentra a Johnsy, el gato de la nave, pero justo detrás de él aparece finalmente la verdadera figura del alienígena. Y aquí tenemos la primera aparición completa del famoso xenomorfo. Ahora ya no es aquella pequeña criatura que salió del pecho de Kane, ahora es un ser enorme, aterrador y completamente monstruoso, que cobra su primera víctima mientras el pequeño Johnsy observa como único testigo del terrible ataque. La tripulación comprende entonces algo espantoso. La criatura está creciendo a una velocidad absurda. Lo que atacó a Brett ya no es pequeño, ahora es enorme. Y además se mueve por todos los ductos de ventilación del Nostromo. Dallas establece una nueva estrategia: acorralarlo a través de los conductos de aire, ir cerrando esclusas detrás de él y obligarlo poco a poco a dirigirse a una cámara de descompresión para expulsarlo al espacio. Aquí vale la pena mencionar algo interesante sobre el nombre de esta criatura. La palabra xenomorfo viene del griego xeno, extraño, y morfo o forma. Entonces literalmente significa algo como forma extraña, organismo de forma desconocida. Y la verdad, el nombre le queda perfecto, porque el personaje de Alien no parece un animal terrestre ni un monstruo tradicional. Parece algo completamente ajeno a toda biología humana conocida. Curiosamente, en esta primera película nunca le llaman así. El término xenomorfo se populariza más adelante, especialmente después de Aliens, la segunda entrega de esta saga. Mientras preparan el plan, Dallas intenta obtener ayuda de la computadora central para saber cómo eliminar a la criatura, pero la computadora simplemente no entiende la solicitud. Repite una y otra vez que necesita más información y que no puede procesar la orden. Aquí nos queda una sensación bastante inquietante. La computadora no puede, o tal vez no quiere, ayudar a destruir al xenomorfo. Dallas entra solo a los conductos de ventilación. Todo el tiempo es guiado por sus compañeros, quienes van rastreando la posición de la criatura mediante escáneres y cerrando con puertas detrás de ella para intentar acorralarla. Esta parte sigue siendo increíblemente aterradora incluso hoy. El ambiente es totalmente claustrofóbico. Dallas se mueve por túneles oscuros y estrechos, sabiendo que en cualquier momento podrá encontrarse cara a cara con algo que ni siquiera comprende realmente. Y su única arma es un improvisado lanzallamas, con el que esperan al menos ahuyentar a la criatura y obligarla a dirigirse hacia la salida de la nave. Y justo cuando parece que Dallas ya está muy cerca de la criatura, de repente esta desaparece del radar.
Así, simplemente desaparece, dejando a Dallas completamente ciegas, sin tener idea de dónde se encuentra realmente. Y ocurre uno de los momentos más tensos de toda la película. De repente, la criatura vuelve a aparecer en movimiento, pero ya está prácticamente encima de Dallas. Y cuando él logra verla por un instante, ya es demasiado tarde. Y esa es la última vez que sabemos de él. Hey, si lo que estás viendo te está gustando, por favor, suscríbete. Déjame tu valioso like y comparte con tus amigos y seres queridos. Tras la pérdida de Dallas, Ellen Ripley asume finalmente el mando de la nave y toma la decisión de que deben eliminar a la criatura a toda costa. Ripley le pregunta a Ash si la computadora central tiene algún dato útil sobre cómo destruir al organismo, pero Ash responde que sigue investigando, algo que Ripley considera completamente absurdo y ridículo considerando la situación en la que se encuentra. Entonces ella misma decide ir directamente a hablar con la computadora principal. Al principio, la computadora le da exactamente la misma respuesta que le había dado a Dallas, que no puede procesar la información y necesita más datos. Pero Ripley insiste, hace las preguntas correctas y finalmente logra descubrir por qué la computadora se comporta de esa manera. Encuentra algo absolutamente aterrador. Hay una orden especial oculta, y cuando Ripley solicita más información, la computadora revela la terrible verdad. La compañía ya sabe sobre la existencia de la forma alienígena y la prioridad absoluta era recuperar a la criatura, incluso si toda la tripulación moría en el proceso. Y aquí cambia totalmente la percepción que tenemos. La tripulación nunca fue prioridad. Eran sacrificables desde el principio. Es la famosa Orden Especial 937. En ese momento Ash aparece a un lado de Ripley y ella inmediatamente lo confronta al darse cuenta de que todo fue una trampa de la compañía. Entonces ocurre otra revelación completamente inesperada. Durante el forcejeo, Ripley logra herir a Ash y descubre que no es humano. Ash es en realidad un ser sintético, un androide diseñado para parecer completamente humano. Y la película da otro giro brutal. Ash intenta asesinar a Ripley, confirmando que desde el principio su verdadera misión era asegurar la supervivencia y trasladar al xenomorfo a la Tierra, sin importar lo que ocurriera con el resto de la tripulación. Cuando está a punto de matarla, Parker aparece y consigue salvarla con muchísima dificultad. Entre él y Ripley prácticamente destruyen a Ash, confirmando finalmente que era un androide. Pero incluso destruido, Ripley conecta la cabeza de Ash para interrogarlo y tratar de obtener información que pueda ayudarlos a sobrevivir. Y en verdad, la escena de la cabeza conectada sigue siendo perturbadora, incluso hoy en día. Sobre todo por la calma con la que Ash habla del xenomorfo, admirándolo casi como una forma de vida perfecta, mientras se refiere a la tripulación como si fueran simples piezas descartables. Tras la terrible revelación sobre Ash, Parker termina incinerándolo y Ripley toma una decisión definitiva. Abandonarán el Nostromo utilizando el módulo de escape y destruirán completamente la nave principal, para evitar a toda costa que ese organismo llegue a la Tierra. Ripley le pide a Parker y a Lambert que preparen el módulo de escape con sistemas de refrigeración para soportar el largo viaje que les espera, mientras ella se encargará de activar el sistema de autodestrucción del Nostromo. Quedan en reunirse en el punto de escape en menos de 10 minutos, pero justo antes de partir, Ripley recuerda algo que parece muy importante: su gato Jonesy. ¿Ustedes creen que en una situación tan grave como esta, su prioridad sería salvar a sus mascotas? Por mi parte, yo sí lo haría. Los leo en sus comentarios. Entonces corre desesperadamente a buscar al gato. Finalmente logra encontrarlo y meterlo en su transportín para evitar que vuelva a escapar. Parker y Lambert avanzan por los pasillos cargando los módulos de refrigeración. De repente, Lambert queda acorralada por la criatura. Y esta es otra escena totalmente angustiante. La posesión del xenomorfo impide que Parker pueda utilizar el lanzallamas, sin herir también a Lambert, quien queda completamente paralizada por el terror. Esta escena sigue siendo súper incómoda incluso hoy en día, porque muestra algo totalmente humano, el miedo absoluto que literalmente bloquea el cuerpo. Parker intenta salvar a Lambert lanzándose contra la criatura, pero es atrapado y brutalmente eliminado por el monstruo, mientras Lambert observa aterrorizada. Y después del deceso de Parker, el destino de Lambert resulta tristemente obvio. Estas son algunas de las escenas más difíciles de toda la película, donde finalmente podemos ver con más claridad la figura completa del xenomorfo, atacando primero a Parker y después a Lambert. Al tener abiertos los intercomunicadores, Ripley escucha con terror los gritos desesperados de sus compañeros mientras son atacados por la criatura. Corre para ayudarlos, pero llega demasiado tarde. Cuando Ripley llega al lugar, lo único que encuentra es el silencio absoluto y los cuerpos destrozados de sus compañeros dentro del enorme vacío industrial del Nostromo. En ese momento comprende la terrible realidad. Ya es la única sobreviviente de toda la tripulación. Corre desesperada para activar los detonadores de autodestrucción y continuar con el plan de escape utilizando el módulo de descenso, aunque eso significa
significa quedar perdida a la deriva en el espacio y condenar al Nostromo a su destrucción total. Aquí entramos ya en un clímax brutal de la película. Ripley corre aterrorizada por interminables pasillos llenos de alarmas, luces rojas y buscando desesperada el módulo de escape. Y se encuentra cara a cara con el xenomorfo, bloqueándole el paso. Pero que no la nota al estar distraído viendo a Jonesy en su transportín. Incapaz de entrar al módulo, Ripley intenta desesperadamente cancelar el proceso de autodestrucción, pero ya es demasiado tarde. El conteo final de 5 minutos queda activado. Ripley regresa corriendo al módulo de descenso y descubre que la criatura ya no está bloqueando la entrada. Entra rápidamente al vehículo y logra escapar apenas segundos antes de la destrucción total del Nostromo. La explosión de la enorme nave sigue siendo espectacular incluso hoy, especialmente considerando los limitados efectos especiales de fines de los años 70. Ripley finalmente se siente a salvo. Entre dientes murmura: "Te destruí, maldita", y agotada se deja caer sobre el asiento de mando. Toma a Jonesy fuera del transportín y comienza a prepararse para entrar nuevamente en sueño criogénico, esperando que algún día alguna nave pueda rescatarla en la inmensidad del espacio. Ripley comienza a preparar la nave para su larga travesía. En un momento está accionando unos comandos y en el fondo vemos una estructura redondeada y que no nos percatamos hasta que ya es muy tarde que es la cabeza del monstruo, que se ha ocultado a plena vista dentro de la nave permaneciendo inmóvil. Despierta de repente sorprendiendo a Ripley, que corre y se esconde en el compartimento de los trajes espaciales. Con mucho cuidado, aterrorizada, casi sin respirar, se pone un traje espacial mientras el xenomorfo comienza a recorrer la habitación de la nave. Ella se prepara con un arpón y sale a su encuentro. Su primera idea es congelar el interior de la nave con gas refrigerante, pero con horror se da cuenta que el animal se adapta a la baja temperatura. Ella resiste dentro del traje. De repente ve que el ser está a un lado de ella. Con terror abre la esclusa de la nave y el vacío arrastra a la criatura fuera, pero logra sostenerse de la entrada. Ripley le dispara su arpón, con lo que la bestia se desprende, pero logra asirse al casco de la nave, y Ripley ve por una de las ventanas que se mete por uno de los conductos de escape de las toberas de la nave. Ella rápidamente acciona los motores, con lo que finalmente el fuego del motor arroja al xenomorfo hacia el vacío del espacio. Por fin, ella ha logrado deshacerse de la terrible criatura. Esto demuestra algo importantísimo. Ellen Ripley no vence al monstruo por fuerza física, sino por inteligencia, control emocional y capacidad de adaptación. Ella literalmente usa el vacío del espacio, la esclusa abierta de la nave y el arpón, y posteriormente los motores de la nave, para derrotar a un organismo biológicamente superior. Al final, Ripley hace su informe de lo sucedido. Informa el fallecimiento de toda la tripulación, excepto ella, y la pérdida total del Nostromo. Toma a su gato y se sumerge en un largo sueño, esperanzada en un rescate algún día. Y así termina Alien, una película que revolucionó para siempre el cine de ciencia ficción y terror en el espacio. ¿Qué les ha parecido esta maravillosa obra de ciencia ficción y terror espacial? Para calificarla, creo que no es necesario desglosar los 5 aspectos que siempre calificamos: escenografía, elenco, efectos especiales, argumento y banda sonora. Todos ellos y cada uno en esta película son excepcionales, lo suficiente para haberla convertido en uno de los clásicos de ciencia ficción terror más representativos de la segunda mitad del siglo XX, por lo cual la calificación final, según nuestro criterio, es de 10 puntos. No tiene la espectacularidad de muchas otras películas más modernas, llenas de efectos asombrosos o plegada de escenas de acción, pero en su momento rompió con todos los cánones establecidos para las películas de terror espacial e introdujo al imaginario la figura del xenomorfo, que se ha vuelto parte esencial de la ciencia ficción contemporánea. Hoy en día hay clubs de fanáticos que expresan su admiración por este monstruo, que ya está a la altura, en cuanto a fama, de clásicos como Drácula, Frankenstein o El Hombre Lobo. Hay muestras de arte en torno al xenomorfo. Toda una cultura geeker se ha establecido en torno a la creación artística del inmortal H.R. Giger. ¿Crees que vale la pena hacer otro análisis de alguna de las secuelas de la saga? Comenten si es así para preparar otra reseña al respecto. Muchas gracias por acompañarme. No olviden suscribirse, dejar su like, compartan y comenten. Nos vemos en la siguiente obra de la lista. Pero primero, nuestra siguiente entrega. Si después de tanto horror espacial quieres cambiar totalmente de emociones, la siguiente entrega de la lista de Terios es 5 centímetros por segundo, una de las películas más melancólicas y emocionalmente devastadoras del anime moderno, dirigida por Makoto Shinkai. Una historia sobre la distancia, el tiempo y cómo algunas personas, aunque las amemos profundamente, poco a poco se van alejando de nuestras vidas, igual que 2 estrellas perdiéndose lentamente en el espacio. Créeme si te digo que esta magnífica obra japonesa te removerá las fibras del corazón profundamente. Nos vemos en la siguiente entrega de la lista de Terios.
misterios. Hey, ¿ya dejaste tu like y suscripción? Chao, querido amigo.